¿Cómo comenzó todo este asunto? Básicamente lo podemos considerar como punto de partida los caminos de la seda. No hay o no hubo realmente un camino de la seda como tal, eran muchísimos caminos que traían, comenzaron desde Asia, desde China, y empezaron a conectar con Europa a través del Mediterráneo. Era la manera como se empezaron a movilizar los productos que se hacían en la China, que eran normalmente productos de muchísimo valor, principalmente la seda, que como ustedes saben es natural de la China, y además hay una cantidad de leyendas en torno a la manera en cómo ellos lo hicieron, y obviamente por ellos pagaban muy elevados precios en Europa, igual que el papel, que también se originó en China, igual que toda la cerámica, que obtuvo un reconocimiento en Europa desde el momento en que los chinos lo lograron trascender a través de esta ruta. Para eso, en Europa básicamente se disponían de presupuestos que Europa no tenía mercancías con las que intercambiar este tipo de mercancías tan valiosas, y lo que originaba era que Europa pagaba con plata. Este tema quizás lo vamos a ver un poquito más adelante cuando les converse sobre los descubrimientos posteriores. La ruta no se puede entender si no se ve desde la perspectiva geográfica y desde la perspectiva histórica, lo cual, repito, puede tomar muchísimo tiempo, pero en este recorrido básicamente no se está transmitiendo solo productos chinos, ni siquiera la seda es el que posee una suerte como de preeminencia dentro de estos caminos de la seda. Además, hay una transferencia de conocimientos, de intercambio, surgen elementos de carácter religioso a lo largo de la ruta, de los diferentes caminos, y obviamente, si nos referimos al proceso de histórico que hay en el proceso de la ruta, que toma 200 años antes de Cristo hasta el proceso en que culmina la ruta de la seda, que no digamos que culmina, pero pierde el apogeo que tenía originalmente, que es en el siglo XV, hay procesos de transferencia de poder, y además no todos procesos de transferencia desde el punto de vista pacífico. Aquí se desarrollan batallas, se desarrollan enfrentamientos, guerras de largo alcance en el que mueren muchísimas personas y se transforman durante el tiempo. La geografía cambia de poder, cambia de manos de las diferentes tribus que anteriormente existían. ¿Había velas aquí? Evidentemente, porque las velas tenían la necesidad, cumplían, es el utensilio con el cual el ser humano ha caminado durante muchos años para poder alumbrar las noches más oscuras, para poder darle luz al conocimiento de las cosas que se iban desarrollando a lo largo de este proceso de la ruta. Y en consecuencia, si bien es cierto, es complicado poder comprobar los elementos con los cuales eventualmente se utilizó la vela en estos tiempos, bueno, no hay forma de dejar de reconocer lo que lo sabía. La ruta de la seda se interrumpe básicamente a causa del poderío de los otomanos, quienes evidentemente estaban enfrentados con todas las tribus asiáticas que en algún tiempo estuvieron eh, comandadas por Tamerlán, que fue una de las personas que erigió un imperio fabuloso alrededor de todos estos procesos de Asia Central, y los turcos otomanos insurgieron contra él. Durante un tiempo, Tamerlán fue capaz de vencer a Bayaceto el Rayo, que era el líder de los turcos otomanos, y quien incluso fue derrotado por el propio Tamerlán y murió justamente durante el cautiverio que tuvo él. Sin embargo, luego de una cantidad importante de procesos de guerras y procesos civiles, los turcos otomanos recuperaron su poderío e interrumpieron de manera severa todo el proceso de intercambio de la ruta de la seda. De tal manera fue hecho así que la última cruzada, la última marcha que hubo fue cerca de la caída de Constantinopla en el año de 1453, en lo que para muchos historiadores es la fecha en que se inicia la historia moderna.
Pero Europa obviamente necesitaba los productos chinos y dos países disputaron buena parte del proceso de búsqueda de alternativas. Ya no podían venir por tierra, ya no podían llegar hasta el Mediterráneo porque eran zonas muy difíciles incluso de vivir, y entonces los portugueses, que habían venido haciendo rutas marítimas de cabotaje por todo lo que es el sur de África, llegaron al Cabo de Buena Esperanza y llegaron hasta la India en un proceso que estoy tratando de resumir de una manera bastante dramática, bastante drástica, pero llegan hasta la India, y cuando estos procesos son liderados por Vasco de Gama, que era un portugués con un carácter muy especial, y cuando llega a la India lo reciben algunos musulmanes que allí están y simplemente lo ven a él y dicen: diablo, ¿qué haces tú por aquí? O sea, era un extrañamiento de encontrar gente de Europa que hubiese llegado por una vía distinta de la terrestre, que ya estaba cerrada. Pero sí, Vasco de Gama llega hasta la India, allí se encuentra con representantes de las personas que estaban dirigiendo esa ciudad, y regresa de nuevo y se tropieza con Colón. Colón, ustedes saben, también estuvo intentando confirmar la necesidad que tenía Europa de llegar hasta la China, pero por la vía marítima. No podían, repito, ir por vía terrestre, y ya se había descubierto, ya se había calculado que la Tierra era redonda. Creo que el Artemis, que fue recientemente y dio una vuelta por la Luna, creo que comprobó, para los que todavía tienen dudas, de que la Tierra es redonda. Lo único que en aquel tiempo había cierta dificultad era para entender si efectivamente el tamaño era el apropiado. Sin embargo, esa discusión se terminó cuando Colón partió con el auxilio de los reyes Isabel la Católica y Fernando de Aragón, quienes accedieron a estos viajes porque en enero de 1492 finalmente los españoles han logrado el proceso de reconquista y han expulsado de sus territorios a los moros. De hecho, en 1492, en enero, Boabdil, que era el rey o el emir o el sultán, como lo quieran llamar, de Nueva Granada, entrega las llaves de la ciudad, y en ese proceso de exaltación en el que están los reyes de España, acceden a que se hagan esas exploraciones que quería hacer Colón. Parte Colón por la vía del occidente y se tropieza, porque realmente eso fue lo que pasó. Pensó que iba, de hecho, Colón pensó que había llegado a la India. Y es curioso, no podemos hacerlo, lamentablemente, leer la primera carta que Colón hizo, y él, cuando le escribe a los reyes de España: me llegué a la India. Y cuando él regresa se consigue a los portugueses y se consigue justamente de retorno hacia España, y le dice: ya yo llegué a la India y estoy cerquita de llegar a China. Eso no es cierto. Colón se encontró con estos territorios que posteriormente fueron identificados como América. Los reyes de España, aún así, no estaban muy contentos con el hecho de que los portugueses tuviesen la primacía del comercio con China. Y por supuesto, intentaron buscar medios distintos para poder llegar por vía de Occidente. De modo que diseñaron un mecanismo para que desde Manila pudiesen llegar en un proceso que tuvo el nombre del Galón de Manila, y llegó desde Occidente, desde Asia, perdón, hasta México. Allí distribuían las mercancías que venían desde China, pasaban desde México a Cuba, y desde Cuba enviaban y volvían a España. De manera que se había logrado hacer este circuito a través del Galón de Manila, de Manila, que además le confirió a México ese estatuto muy especial. Los mexicanos fueron los primeros ricos de esta zona. ¿Por qué? Porque además, con el descubrimiento de las minas de plata en el Potosí, los españoles disponían del dinero con el cual pagar las mercancías chinas.
Esto es un proceso muy interesante y creo que dio origen a esto que Eva Tobalina, una profesora muy destacada de historia antigua española y a la que quiero reconocer en sus aportes en todo el aprendizaje que he podido tener durante los últimos años sobre este tema. Esta fue la primera globalización, estamos hablando de aproximadamente 1600, 1700 después de Cristo. ¿Hay velas aquí? Bueno, evidentemente que sí. Colón trae velas velas en sus carabelas. Recuerden que estamos hablando de navíos que eran mancos, no tenían motores, todos andaban a velas. Pero esta fue la primera globalización. Después de esto empieza el proceso de la revolución industrial en el norte de Europa, que es un proceso que cambia también diametralmente el proceso y que hoy ha dado origen a esto que llamamos la revolución de la era digital. Esta foto que ustedes ven aquí es una foto es de una pintura en óleo hecha por Jan van Eyck, se llama El matrimonio Arnolfini. ¿Por qué la traje? Porque en esta fotografía, que además desde el punto de vista artístico, esta no es una clase de arte, y además yo no sería la persona más indicada para dar una clase de arte, pero sí quiero darle la significación que tiene y me van a permitir que yo lea lo que recogí para eso. Esta pintura destaca de manera clave porque en la gran lámpara de techo de bronce, que es una araña, hay una sola vela encendida y además está encendida a plena luz del día. En la época medieval y renacentista, este detalle no era un descuido, sino un elemento con un profundo simbolismo religioso y social. Representaba la llama del amor conyugal, la presencia de la luz divina, Dios como testigo del enlace, o el estatus de riqueza de la familia al poder costear velas de cera de abeja de alta calidad. Las velas que se han realizado hasta la época de la Edad Media son velas hechas con cebo originalmente, luego con posterioridad se destila y se patenta la estearina, con lo cual se facilita mucho más el proceso de elaboración de velas de mejor calidad hasta que se hacen las velas con cera de abeja, que se usaban solamente en las familias que tenían capacidad para hacerlo y sobre todo en los templos religiosos en donde se colocaban 150 a 200 velas para poder hacer todos los procesos de celebración de las ceremonias religiosas. Lo traje, es una pintura que además es un pre-renacentista, todavía aquí no estamos hablando de Renacimiento, y les comento que hay un movimiento que tiene ya quizás un poquito más de 50, 60 años, en donde se está intentando encontrar o rescatar aquellos valores de la época medieval que estaban como relativamente desestimados por las épocas del Renacimiento y el Iluminismo. Ahora sí hablemos un poquito de velas. Algunos eventos de importancia en este tema, entre los siglos V y XV, uso generalizado en velas en el Medio Oriente. A partir de 1800 se inicia el proceso de mejoras de las mechas, retorcido, entrelazado, encerado. Este proceso de desarrollo de las mechas por sí solo tendría un TED Talk completo o una conferencia muy completa, es muy largo y obviamente este experimento es precisamente para ver qué son los temas que se pueden tratar, pero este desarrollo de las mechas va camino del desarrollo de las maquinarias. En el año 1825, Michel Eugène Chevreul y Louis-José Gay-Lussac patentan la estearina, un material parecido al cebo, pero que no contiene glicerina, no produce tanto humo, no produce olores desagradables, no deja tantos residuos. En el año 1834, Joseph Morgan, es un peltrero en Manchester, en Inglaterra, diseña una máquina capaz de fabricar 1550 piezas por hora. Supongo que la gente de OMP y Herhammer hacen esto probablemente minutos hoy día. En el año 1850, James Young, químico escocés, consigue destilar cera de parafina a partir del carbón y pizarra bituminosa.
En el año 1853 se inicia el proceso de refinación de petróleo a escala industrial. En el año 1880 hay dos eventos sumamente interesantes. Uno, hay una producción a escala de cera de parafina en las refinerías. En el mundo hoy hay entre 660, 700 parafinas, refinerías en todo el mundo. No todas hacen parafina. No logré una fuente que fuese confiable para mí de saber cuántas refinerías elaboran parafina, pero crece el proceso de producción de parafina. La parafina no solamente se utiliza para hacer velas, pero en un 60 o un 40% aproximadamente de la parafina que se hace se utiliza en velas. Yo en la promoción de este Tech Talk llamé a esto una suerte como de enamoramiento entre la parafina y la vela. Hay un acercamiento amoroso desde mi perspectiva entre la parafina y la vela porque se convierten en aliados en un momento en el que también se inventa la bombilla eléctrica. Tampoco se inventó la bombilla eléctrica y a la semana siguiente todo el mundo tenía bombillos en sus casas, ¿no? Tardó muchos años y todavía hay poblaciones en el mundo que no tienen bombillas eléctricas, no tienen un sistema de suministro de energía eléctrica como pueden tener las ciudades más desarrolladas. De modo que ese cariño, ese amor entre la parafina y la vela, evidentemente era de beneficio para ambos. En el año, a partir de 1900 hasta nuestros días, obviamente es otro siglo que no sería posible resumir. Se ha hecho el proceso de mejora de fabricación de parafina, también de velas. A la vela se le agregan fragancias, se le agregan colores, modelos, sistemas, empaques, envases. De nuevo, muy difícil resumir. Pero en el año 1998 pasa algo muy interesante, ¿no? En Cancún, un grupo de fabricantes de velas de Latinoamérica, proveedores de la industria, se reúnen para liderar, hay un error allí, alternativas para favorecer la calidad del negocio de las velas en la región. En el año 1990 se funda la Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Velas. Con más de 25 años todavía seguimos aportando ideas. Si les llama un poco la atención, en el año 1974 se funda el National Candle Association y en 1999 la European Candle Manufacturers Association. De modo que es una tendencia que hemos tenido pues, el vigor los latinoamericanos de sostener. Se transformó en pasión, resiliencia y un arte que hoy reúne a todo un continente. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.